Después de invocar al Espíritu Santo, vamos a comenzar esta segunda charla sobre San Pedro y la victoria sobre la mundanidad. Recordáis que los temas son los clásicos que desde siempre hemos aprendido en la Iglesia. Los enemigos del alma son tres: mundo, demonio y carne. El pasado viernes hablamos sobre el demonio y San Miguel, como él es el que también el Señor envía a su Iglesia como protector de la Iglesia en la lucha contra Satanás, pero decíamos que el principal exorcista y aquel que nos defiende de verdad del demonio es Jesucristo. No es un ángel o un santo o ni siquiera la Virgen como primera persona que combate al demonio, ¿no? Sino que es el Redentor, ¿no? Es Jesús, el Hijo de Dios. Y luego pues todas las ayudas, la Virgen, San Miguel, los santos, la oración, los sacramentos, tantas ayudas que tenemos en ese combate espiritual. Vamos a dedicarnos ahora al segundo combate, que es contra el mundo. Veremos qué significa el mundo como enemigo. Antes quisiera, como la charla pasada, empezar diciendo algo del Papa, no tanto como la otra vez, porque creo que el tema central va a ser un poco más extenso y no me quiero alargar ahora diciendo pues citas que han sido muy abundantes en los últimos años del Papa sobre este tema, la mundanidad contra la Iglesia y también la mundanidad que se mete en la Iglesia, que se nos mete dentro y que estamos en este mundo y somos parte de él. Entonces también no sentirnos como ajenos a la mundanidad, sino que a veces en la misma Iglesia, en los sacerdotes, en los religiosos, en los laicos. Él habló en Evangelio Gaudium de las tentaciones de mundanidad de los agentes de pastoral. Pero quiero sobre todo referirme a tres intervenciones que ha tenido, por poner algunas. La primera la pronunció en la misa de Santa Marta, como tantas veces ha hablado, diciendo que la Iglesia le parece a él que se parece a un poliedro, no tanto a una esfera, sino que es una cara de muchas caras. Ese poliedro tiene multitud de caras, se refiere a las culturas, a las diferentes espiritualidades, a los diferentes lugares donde los carismas de Dios enriquecen la Iglesia, pero que hay una tentación de mundanidad, que es el mundo quiere eliminar todas las caras diferentes y hacernos a todos iguales. ¿De qué está hablando el Papa? Del pensamiento único. Luego lo veremos también cuando hablemos del mundo, cómo ataca a la Iglesia y a la humanidad en cuanto enemigo de Dios. Dice el Papa que Dios nunca uniforma, sino que Dios respeta la personalidad de cada cultura, de cada pueblo, de cada movimiento, de cada congregación, y que tenemos que tener esa libertad de los hijos de Dios, ¿no? Que en esa docilidad al Espíritu Santo formamos esa especie como de rubí, ¿no? O de piedra preciosa con multitud de caras y cada una específicamente querida por Dios. Por tanto, es una mundanidad, esa hegemonía cultural que quiere hacernos a todos iguales, imagen y semejanza de un pensamiento único, que quiere imponerse en el mundo y también quiere barrer con la Iglesia. Una segunda intervención que también me parecía interesante mencionarla es la que dice que hay una mundanidad, llama él, de un progresismo adolescente. Ese deseo como de progreso constante, ¿no? De buscar siempre novedades, de buscar siempre adaptarse a los nuevos tiempos, a las nuevas modas, querer como estar siempre a la última. Dice, debemos ser como todos, debemos ser más normales, debemos hacer como hacen todos. Es acomodarse a una vida cómoda, tranquila. Él también lo llama burguesía del espíritu y de la vida. Lo pronunció ante los representantes pontificios el 21 de junio del año 2013.
Y recordando a San Francisco de Asís, del que estaba hablando, decía él: si queremos seguir el ejemplo de Francisco de Asís, también sabemos que él ha elegido ese nombre porque quiere inspirarse en la santidad y en la renovación que supuso Francisco de Asís. Dirían algunos: ¿no podemos hacer un cristianismo un poco más humano? Sin cruz, sin Jesús, sin despojamiento. Entonces contestó el Papa: de este modo, si hacemos esto, nos volveríamos cristianos de pastelería, como buenas tartas, cosas muy dulces, muy bonito, pero no cristianos de verdad. Y una tercera intervención que ha tenido es la mundanidad de la información, como esa especie de hambre, casi avidez por devorar noticias, por estar a la última, por saber de todo y de todos, perdiendo como el recogimiento interior, la reflexión, la oración, el silencio del corazón. Dice el Papa: solamente parece que interesan los detalles, las noticias, las pequeñas noticias de cada día. Los medios de comunicación favorecen esta abundancia de información, pero también esta abundancia excesiva de información nos hace distraídos. Una distracción compulsiva, dice el Papa, hace más complejo esa utilización de las imágenes y las palabras que van creando una realidad. Es decir, lo que aparece en las noticias, lo que repiten los noticieros, eso existe y es muy importante. Pero en cambio, cosas verdaderamente importantes, a veces de iglesia, otras veces pues de descubrimientos interesantes para la humanidad, si no aparecen en las noticias, no existen. Y sobre todo aquello que sea políticamente incorrecto será silenciado sistemáticamente por los medios de comunicación. Cuando un mensaje no interesa, aunque sea valioso a nuestros ojos, queda silenciado. Por tanto, cuidado, porque esto es mundanidad. Es decir, esto no es según el Espíritu de Dios, sino que es según el espíritu del mundo, que potencia lo que le interesa, hace que parezca lo único real, y en cambio cosas verdaderamente reales e importantes pasan desapercibidas. Bien, 3 apuntes del Papa, como muestra un botón, como suele decirse, para indicar cómo el Papa muchas veces ha mencionado este tema, la mundanidad. Vamos a entrar directamente en el tema de esta segunda charla. Podríamos decir como eslogan algo que Jesús pronunció de sí mismo y de nosotros: en el mundo, pero sin ser del mundo. Creo que eso tenemos que meterlo muy en nuestro corazón. En el mundo. Tenemos que estar en el mundo, presentes en el mundo. Jesús decía: vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. Pero después añadía: pero si la sal se vuelve sosa y si la luz se esconde, ¿para qué sirven? No sirven para nada. Son palabras duras de Jesús que nos tienen que hacer reflexionar. No sirven para nada. Y recordemos que decía también Jesús: yo os he destinado para que deis fruto y vuestro fruto permanezca. Es decir, Jesús tiene un deseo muy grande de que nosotros, cristianos, luz y sal, seamos también levadura, como también Él dice, o fermento en el mundo. Por tanto, ser de Cristo y no ser del mundo, aunque estemos en el mundo. Bien, ¿qué se entiende por mundo? Vamos a apoyarnos en una enseñanza, una catequesis del Papa Pablo VI, que sabéis que fue el que continuó el concilio una vez que murió Juan XXIII. También San Pablo VI
como San Juan 23, los dos canonizados recientemente. Decía, hay tres tipos de mundos. El mundo cosmos se refiere a la naturaleza, a la creación, a los astros. Ese mundo cosmos es digno de alabanza, de acción de gracias y también de sometimiento, ¿no? Dice el Génesis, someted la tierra. Es decir, el hombre es el ser que Dios ha puesto para gobernar este mundo cosmos. Segundo, el mundo pecador. ¿Qué significa este concepto de mundo pecador? Es la humanidad muy amada por Dios. Acordémonos del Evangelio de este próximo domingo, cuando Jesús habla con Nicodemo, le dice, tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo. Y Jesús sabemos que ha venido a morir por los pecadores, por nosotros, por mí y por ti. Y Jesús era molesto y no comprendido en el círculo de los fariseos. Dicen, ese come con publicanos y pecadores. Claro que sí, porque Él es la visibilidad de la misericordia del Padre. Por tanto, este mundo pecador es un mundo muy amado y nosotros tenemos que amar mucho al mundo, amar mucho a la gente, amar mucho al que está hundido bajo sus pecados. Necesitamos este amor también nosotros en cuanto pecadores. Y hay una tercera acepción de la palabra mundo, que es el mundo enemigo. Y es lo que decimos, ¿no? Los tres enemigos del alma del cristiano: demonio, mundo y carne. O sea, es entender el mundo como enemigo. ¿Qué significa? Dice el Papa Pablo VI, tanto en el Nuevo Testamento como en la literatura ascética cristiana, este mundo, como enemigo, adquiere un significado funesto y negativo, hasta el punto de referirse al dominio del diablo sobre la tierra y sobre aquellos hombres dominados, tentados y arruinados por el llamado príncipe de este mundo. Es decir, este mundo enemigo de Dios y enemigo del cristiano está como gobernado por Satanás, que está detrás también de estas influencias, de este ambiente, de esta presión. Detrás está Satanás, aunque son los hombres los que actúan, pero diríamos como movidos, sin que ellos a veces lo sepan. Detrás de ellos está el príncipe de este mundo. Bien, pues Jesús ha dicho de sí mismo que Él ha vencido al mundo. Primero dice, yo no soy del mundo, yo soy de arriba, vosotros sois de abajo, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Y yo, dice Jesús, he vencido al mundo. Esto sobre todo lo refleja muy bien San Juan en el capítulo 8, 23, en el capítulo 16, 33, y también nos dice a nosotros que tenemos que vivir en el mundo sin ser del mundo. Capítulo 15, 18, capítulo 17, del 6 al 19. Y dice también San Juan, si fuésemos del mundo, el mundo nos amaría como cosa suya, pero como no somos del mundo, por eso el mundo nos aborrece. No tenemos que tener ninguna extrañeza de que cuando queremos ser fieles a Jesucristo, a lo que la Iglesia enseña, experimentemos una persecución. A veces puede ser violenta y otras veces puede ser muy silenciosa, una especie como de burla, poner en entredicho lo que dices, decirte que no estás en este tiempo, que eres anticuado, que eres como de otra época, que no estás a la moda, que no sirves para hoy, que eso ya no se lleva. Son muchos eslogans
que te aplican como etiquetas cada vez que tú te quieras pronunciar en algún tema importante con una forma de enfocarlo diferente al pensamiento que se quiere imponer en el mundo. Y tú lo haces no por oponerte a ellos, sino por ser fiel a Jesucristo, porque nosotros tenemos que ser fiel al Señor. No tenemos que estar contra nadie, pero sí contra el mundo, contra ese enemigo, que incluso es enemigo de esas mismas personas a las que está poseyendo. De hecho, cuando mucha gente que estaba en el mundo se convierte, se siente liberada y te pueden decir: llevo toda mi juventud creyendo que Dios no existe, creyendo que la Iglesia es mi enemiga, creyendo que todo lo que he aprendido de pequeño era mentira. Y ahora me di cuenta de cuánto Dios me ama y cómo he perdido tanto tiempo. Es decir, ellos mismos, cuando despiertan de ese estado como de posesión, como de anestesia mental y vital, ellos mismos se reconocían esclavos antes. Pero hace falta esa conversión para darse cuenta. Hace falta esa luz. Bien, pues sobre este mundo vamos a hablar. Quizá muchas veces nosotros somos demasiado ingenuos y pensamos que el mundo no nos influye. Ah, no, yo soy libre, yo pienso libremente, a mí nadie me quita mi opinión. Pero yo creo que si somos un poco sinceros con nosotros mismos, nos daremos cuenta de que estamos muy condicionados. Por ejemplo, el deseo de agradar. ¿Quién no tiene un deseo de agradar, de coincidir, de recibir aprobación social, de no disentir de los demás? Hay un cierto miedo cuando estamos en un grupo, ¿no? Todo el mundo piensa de una manera y tú vas a decir lo contrario. Hace falta mucho valor y muchas veces uno se lo piensa y se calla. Enfrentarse con la mayoría puede condicionar mucho, más de lo que pensamos. Hay un adagio, un refrán, que creo que es muy verdadero, que dice: vive como piensas, o acabarás pensando como vives. Es decir, si tú no intentas ser coherente con lo que piensas, al final te come el mundo. Y dices: anda, pues yo antes pensaba de otra manera y ahora he cambiado. Claro, te han cambiado. No es que tú has cambiado, sino que te han cambiado por esa presión social que ejerce el mundo sobre ti. A veces el ambiente puede ayudarte. Por ejemplo, si estás en un país muy trabajador, pues se te mete el criterio: hay que trabajar. El trabajo es bueno, el trabajo es digno, y ese ambiente social, ese mundo, en este caso, favorece lo que es el Evangelio. Pero, por ejemplo, también podemos tener un ambiente como el actual en España, en el que existe esta especie como de convicción: no se pueden tener más de 2 hijos. Eso no se discute. Tú puedes darle a unos novios charlas, convencerles, argumentos. Como no exista una conversión de la mente y del corazón, seguirán funcionando como el mundo, porque todo el mundo piensa así y parece que lo contrario es vivir en otra galaxia. Y en cambio, en otros tiempos, el tener una familia más abundante estaba mejor visto, pero llevamos unos años en los que hay una especie como de planificación de población que uno, sin darse cuenta, le va influyendo. Y al final uno termina diciendo: sí, es que no se puede. Ah, ¿y por qué muchos cristianos, muchas parejas jóvenes, matrimonios ilusionados con el cristianismo, con su fe, y tampoco que sean especialmente ricos, apuestan por la vida? Es verdad que no siempre pueden tener los hijos que tú desearías, son don de Dios, pero sí están como abiertos a la vida. Y a veces, yo conozco muchos matrimonios, ya digo que no lo pongo como un ejemplo,
porque puedes tener un hijo y es lo que Dios quiere, que tengas uno, pero que no sea por presión social, que sea porque es lo que Dios ha permitido o lo que Dios ha querido, pero pudiendo que uno apueste por la vida, por tener todos los hijos que puedo mantener y que puedo educar razonablemente, dando la vida por ellos. Eso hoy parece un pensamiento totalmente anti-tiempo moderno. Bien, hay una especie como de aprobación social y una especie de reprobación social. Es como la presión atmosférica. Tú no la notas, pero existe. Se ejerce sobre ti sin que tú quieras. Igual pasa con la presión del ambiente. Hay ciertas cosas que tú sabes que caen mal y no las haces o no las dices. Y hay cosas que tú sabes que van a gustar y van a agradar. Y si quieres hacerte simpático, integrarte en ese grupo, sabes de qué puedes hablar y qué puedes decir. Hay también, últimamente, una especie como de proyecto que lo han llamado reingeniería social. ¿Por qué le ponen reingeniería? Porque es un rediseño, es decir, es una corrección del diseño que ya había. En este caso vamos a hablar del diseño que aparece en el plan de Dios, por ejemplo, fruto de este humanismo cristiano que arranca desde el pueblo judío y está reflejado en la Biblia y que después llega a su plenitud con Jesucristo y que llevamos más de 2000 años, contando desde Abraham hasta aquí. Bueno, pues toda esta forma de pensar llevamos unos años, unos 40, 50 años, que estamos siendo rediseñados, poco a poco, pero ya estamos en un momento de bastante avance de esta ideología. Bien, podemos pensar, ¿qué haría un grupo de personas si se planteasen cambiar la mentalidad del mundo? ¿Podría hacerse? Se está haciendo. A través de la ONU, organismos internacionales, universales, a través de fundaciones que aportan mucho dinero, a través de ciertos magnates que están en coordinación con esta agenda internacional. Sabéis que se habla de una agenda del año 2030, en la que están todos los países de la ONU. Pues, ¿quién configura esa agenda? La hacen ciertas élites y después intentan llevarla a cabo con dinero, a través de la política y por los medios de comunicación social. Y esto se hace a nivel global, porque hoy el día, como se ha dicho, es como una aldea global. No solamente es Europa, o no solamente es España, o no solamente es Estados Unidos. Esto llega al mundo entero, a través de los medios de comunicación social. Bien, pues esta ingeniería social o reingeniería social, los que la han estudiado dicen que tiene como 4 fases típicas. Primera fase, la fase emotiva. Segunda fase, normalización. Tercera fase, institucionalización. Y cuarta fase, penalización, también conocida como fase tiránica. Si uno va siguiendo estas 4 etapas que yo voy a intentar describir, uno puede ver la historia de España en los últimos 50 años. Desde el año 68 aproximadamente, cuando fue ese momento cultural de ruptura, el llamado Mayo del 68, que tuvo repercusiones universales, que se gestó en la universidad, que también ha tenido como aliado a la Iglesia, porque la Iglesia se dejó contagiar de este ambiente de cambio social y de ruptura. Esto sobre todo el Papa Benedicto XVI, cardenal Ratzinger antes, lo ha estudiado mucho y ha dicho, en todo el posconcilio ha ocurrido algo demoledor para la Iglesia, que quizá sin darse cuenta ha hecho el fuego
a ese ambiente de ruptura. Se ha vivido el progreso en la ruptura. Parece que para ser modernos, para ser el hombre de hoy, para ser el cristiano de hoy, el sacerdote de hoy, la religiosa de hoy, había que romper con todo lo anterior. Y se ha dicho esta frase: ¿tú eres del concilio o eres preconciliar? Y por ser del concilio se entendía esta modernidad que intenta barrer con todo lo anterior y que sin darse cuenta adopta modos de pensar y modos de actuar, adopta también dogmas morales, modos de comportamiento que no son los de la Escritura, que no son los de Jesucristo, sino que son los del mundo. Es algo muy sutil, pero que se ha ido como metiendo en la Iglesia. El mismo Juan 23 decía: la Iglesia tiene que aggiornarse, una palabra italiana, el aggiornamiento significa ponerse al día. Pero cuidado, decía el Papa Juan 23, con no demoler los principios perennes. Hay que distinguir lo que es accidental, accesorio, cambiable, con lo que pertenece a la estructura de la Iglesia. Y hemos lamentado muchas veces que ciertos puntos esenciales se han derrumbado, fruto del influjo del mundo, fruto del influjo del mundo. Por eso tenemos que discernir, ¿no?, qué es del mundo en el sentido de enemigo y qué es de Cristo, qué es lo que Dios quiere. A veces puede ser incómodo, a veces es duro, a veces es martirial. A veces uno puede perder la profesión, puede perder dinero, puede perder amigos, puede perder el buen nombre. Pero no perdamos nuestra fe y nuestra fidelidad al Señor. Bien, primera etapa, la etapa emotiva. ¿Qué se intenta? Pues a través de emociones ir sensibilizando a la población con 3 estrategias. La primera, la compasión. ¿Cómo se hace la compasión? Se elige un caso tremendo, sangrante, injusto, dolorosísimo, y se hace como el paradigma del pensamiento mundial a través de miles de opiniones, de reportajes, de informativos, de comentarios. Por ejemplo, la violación dramática de una menor, además pobre. Entonces se plantea de modo desgarrador: ¿está condenada esta niña a seguir adelante con ese embarazo? ¿Es justo? ¿Qué hacer? Y ya se empieza a sensibilizar a la opinión pública. De ahí se va aumentando en otros casos, también dolorosísimos, pero fijaros que siempre se silencian ciertas cosas. Por ejemplo, nunca se habla del bebé. No interesa. Y es otra persona. Desde el punto de vista científico, es un ADN nuevo, es diferente a la madre. A veces utilizamos la ciencia o no, según el interés. No hay un verdadero deseo de ser fiel a la ciencia, porque cuando la ciencia dice ciertas cosas que son contrarias a lo que se quiere imponer, no se escucha la ciencia. Y todo el mundo sabe que una criatura humana, cuando tiene un ADN distinto al de la madre, es un ser distinto. Y ese empieza a tener derechos, aunque esté en el seno de su madre. De eso no se habla. ¿Veis? La opinión pública silencia lo que quiere silenciar y da bombo a algo que es ciertamente dramático, pero para sensibilizar. Toda la atención debe estar en ella, en esa niña. Igual pongamos casos de eutanasia, se cuenta un caso sangrante, dolorosísimo, se hace un documental, se hace una película y se silencian otras muchas cosas. Por ejemplo, que quizá esa persona no tenía la asistencia mínima, los cuidados paliativos mínimos,
que estaba abandonada. Eso no se dice. Se resalta lo otro, la pena, el sinsentido de vivir, la injusticia tremenda, el derecho a morir, y sobre eso se va pues aumentando la simpatía por ese tema. Segundo, la simpatía. Hemos dicho la compasión, la simpatía. Por ejemplo, si hay ciertos comportamientos sociales que antes eran rechazados o mal vistos y se quiere imponer ese modo de vivir, pues se pone ese colectivo o se pone esa situación en un papel gracioso, simpático, y se va sembrando de ese pensamiento informativos, programas de televisión, películas, sobre todo programas graciosos, y siempre a esa persona se le dan pues diálogos chistosos, inteligentes, amenos, que capte la simpatía. Primero la compasión, después la simpatía, por último la ira, porque es lo contrario, es decir, sembrar ira hacia lo contrario. Por ejemplo, la brutalidad con la que han sido violadas 2 lesbianas. 2 chicas que eran lesbianas han sido apedreadas, han sido maltratadas, y eso da la vuelta al mundo. En cambio, por ejemplo, hay miles de cristianos que están siendo masacrados en Siria, que lo han sido, y de eso no se dice nada. Las 2 situaciones son tremendas, pero lo que quiero que pensemos es hacia dónde va el foco de la información. Va a provocar la ira contra un tema que ciertamente es doloroso, pero ¿qué se quiere conseguir después de eso? Son mensajes que al final van sensibilizando a la población. Primera etapa, emotiva. Una vez conseguido esto, se intenta normalizar esos comportamientos que antes se han intentado sensibilizar. Como que ese comportamiento se integre sin ningún problema en la estructura social, que la gente lo vea normal. Cosas que antes decía la gente, esto no es normal, pues poco a poco va siendo normal. Y de hecho mucha gente dice esto, ¿no? Dice, esto, bueno, eso antes no se veía, pero ahora ya se ve. Una vez que todo se hace normal, eso implica como que se va aceptando los criterios nuevos, comportamientos nuevos, estilos nuevos, que muchas veces están en confrontación total con lo que dice el Evangelio. Y repito, no se trata del mundo pecador, porque cuando una persona se arrepiente de cualquier comportamiento, hay siempre una misericordia. No es este caso, porque estas personas, estas instituciones o este modo de vivir no se presenta como pecador, sino como modelo. O sea, ese es el modelo. Así debe ser todo. Y todo lo que vaya contra este modelo, decimos que es odio hacia este nuevo comportamiento. O sea, es como una defensa atacando. ¿Cómo se consigue esto? Pues a través de celebridades, actores, deportistas, gente de televisión, es decir, visibilidad. También se habla mucho de esto, ¿no? Hay que visibilizarlo. Cuanto más famosa sea una persona, cuanto más espectadores tenga, cuanto más like tenga en Internet, más se visibiliza esa postura. Los adolescentes son muy... tienden enseguida a hacerse modelos, ¿no? A tener como líderes a estas personas que son impresionantes, ¿no? Lo que ellos dicen, lo que ellos visten, lo que ellos cantan, eso es lo que se constituye como moda, ¿no? En segundo lugar, las autoridades, ya sean científicas o ya sean políticas. Muchas veces, como decía antes, cuando hay un tema científico que va en contra de este pensamiento que se quiere imponer, no se tiene en cuenta.
Pero en cambio aparecen muchos documentales sobre supuestos científicos que han descubierto, o sea, hay también como una especie de intentar convencer a la gente de que es científico, cuando quizá otros científicos están en contra de que sea científico. A esos científicos no se les escucha, se les excluye, aunque también tengan demostraciones científicas, pero solamente se escogen aquellas que favorezcan el pensamiento que se quiere imponer. Esto muchas veces uno no es consciente, pero quien hace informativos, quien hace documentales, quien informa, sabe qué selecciona, qué autores son mal vistos. Este psicólogo que está en contra de esto no se le menciona, es incómodo. Este científico que está diciendo esto no se le escucha. Esta persona que está montando un vídeo en internet que tiene tantas visualizaciones, se le clausura, prohibido publicar. Hay mucha gente que está siendo silenciada, con base científica, con muchos argumentos, se le tapa la boca y en cambio se realza a quien uno quiere que convenza a la población. Muchas veces en algunos debates en televisión, cuando uno conoce el tema, uno dice, fíjate, han llevado a la persona que peor se explica, al menos fundamentado. ¿Por qué no llevan a fulano, a mengana? No le invitan, porque saben que esa persona convence al público. Van a llevarte gente que esté siempre o que no sepa explicarse o que esté más tendente a apoyar la teoría que quieren defender. Entonces todo eso está preparado. Uno dice, ¿cómo puede ser que esté? Es así, es así. No tenemos que ser ingenuos. Hay todo un montaje para intentar convencer de ciertas teorías. Y hay un tercer momento que es la institucionalización. ¿Qué significa? Pues las leyes. Primero se motiva a la población, después se normaliza y después se empiezan a aplicar leyes. Y leyes cada vez más avanzadas. Se empiezan por leyes que empiezan a legislar sobre esto y poco a poco aparece un tejido legal, aparece un montón de legislación. Solo tenéis que ir a las comunidades autónomas para ver la cantidad de leyes nuevas que han ido saliendo en los últimos años. Uno dice, es impresionante, obedece a una estrategia. Es la tercera fase, institucional. Una vez que hay leyes que apoyan estas teorías y estos comportamientos, ¿quién se va a oponer a la ley? Porque supuestamente lo que dice la ley es la verdad y lo que dice la ley es lo bueno. Por tanto, quien vaya contra la ley miente y quien vaya contra la ley no es bueno, no defiende el bien, ataca y fácilmente se le llama persona de odio, está odiando, porque esas leyes casi siempre se presentan como leyes antidiscriminación. Y es verdad que en su origen tienen ese deseo de no discriminar, pero a veces lo que hacen es normalizar comportamientos que no son normales, no obedecen a la norma. Nosotros hemos conocido, pues, lo que se llama la ley natural, que es la ley que Dios ha impreso en el hombre, y esa ley natural está después refrendada por la ley divina y por la ley evangélica. Pero las leyes positivas, que son las leyes de los abogados y de los jueces, pueden apoyar esta ley natural o ir en contra. El derecho natural es tergiversado y el derecho positivo crea un mundo nuevo. Finalmente, la cuarta fase es la fase judicial. Es decir, cuando alguien se opone a estas leyes que han sido creadas hace 5, 10, 15 años, tienes multa o cárcel. Quizá después lo que pueda venir es pues la violencia.
La violencia que las leyes, como están a favor, van a estar calladas. Y de hecho en muchos lugares se está viendo iglesias ardiendo, catedrales tumbadas, pintadas, y nadie dice nada. Porque en el fondo esas leyes están legitimando ese comportamiento que al final es violento contra quien disiente de este modo de pensar. Bien, es un campo, como veis, difícil, ¿no? Difícil. Quizá al escuchar esto a uno le puede recordar el comunismo de Stalin, el nacionalsocialismo de Hitler. Pues sí, es que al final se parece bastante, pero eso sí, con guante blanco. Es decir, no se pueden cometer los mismos errores de entonces, es decir, no crear mártires, sino hacer ver que las personas que se oponen a esto no son mártires de nada, son personas encerradas en un pensamiento retrógrado que es de odio, que no hace progresar a la humanidad ni a la sociedad y que por tanto deben ser castigados, merecen ser castigados para defender a la población y para hacer progresar a la población. Así que al final es un bien, no son mártires de nada, son locos, son excéntricos, son fanáticos, son personas malas. Fijaros que se utiliza mucho la palabra fobia. Cada vez que tú expresas un pensamiento contrario a esta imposición social, te acusan de tener fobia o tener odio. Es una forma de estigmatizarte para que no puedas pensar libremente. De hecho, la objeción de conciencia no se respeta. Cosa que estos mismos grupos, durante toda la etapa de motivación, normalización, han esgrimido ellos el derecho a la libertad de conciencia. Ahora, cuando tienen el poder, ¿dónde está el derecho a la objeción de conciencia? No existe. Luego quiere decir que antes tampoco creían en ella. Era una excusa para imponer su pensamiento, porque si creyesen de verdad en ella, ahora lo respetarían y dirían, bien, yo durante mucho tiempo he pedido objeción de conciencia, pues yo respeto la tuya. Y estamos aquí en igualdad, en un diálogo. No hay diálogo. Estamos en la fase punitiva, cárcel o multa. Bien, es un panorama duro y vamos al principio de la charla. El mundo enemigo del cristiano. Vemos cómo al final esto es un ataque contra nosotros, no para hacernos víctimas, no para sentirnos mártires, pero ciertamente puede ser que el Señor nos llame a muchos tipos de martirio para ser fieles a la verdad. Los primeros cristianos y en toda la historia han sido mártires, y cuando algún ambiente social, político, ha ido en contra de lo que el Evangelio defendía, han sido capaces de dar la vida. Y de hecho en muchos textos antiguos aparece este concepto. Somos de este mundo, pero somos forasteros. Voy a leer sobre todo un texto que me parece especialmente bello, que es de la carta de Diogneto. Es un texto de finales del siglo II. Dice así: en medio, situémonos, del Imperio Romano, con tantas formas de vivir, con tantas religiones, con tantos pueblos, dicen los cristianos. Los cristianos no se distinguen de los demás hombres ni por su tierra, ni por su habla, ni por sus costumbres. Es decir, estamos en el mundo. Habitan sus propias patrias, pero como forasteros,
Acordémonos de Jesús: yo no soy del mundo, vosotros no sois del mundo, dicen ellos, como forasteros. Toman parte en todo como ciudadanos y todo lo soportan como extranjeros. Toda tierra extraña es para ellos patria. Fijaros qué bonito, ¿no? Cualquier lugar del mundo es mi patria. Yo cuando estaba en Perú me sentía de Perú. Los misioneros que están en el Congo se sienten del Congo, porque somos cristianos para vivir donde estamos con todas las consecuencias. Pero dice, toda patria es tierra extranjera. Al final, ningún sitio es tu patria. Todo el mundo es tu patria, pero tu patria es el cielo. Se casan como todos engendran hijos, pero no abandonan a los que nacen. Se refiere al infanticidio, al abandono, y también en otros textos habla del aborto. No matan a sus hijos. Ponen mesa común, pero no lecho. Está hablando de la promiscuidad, de eso que decían ahora, del sexo libre. Los cristianos desde el comienzo vivían la pureza en sus relaciones matrimoniales, en su amor, fieles al Evangelio, en un mundo romano y griego en el que se vivía todo lo contrario. Ellos eran fieles al Evangelio y sabían que no eran bien vistos, eran considerados como extraños, como raros. Tienen su ciudadanía en el cielo, aunque pasen el tiempo en la tierra. Para decirlo brevemente, lo que es el alma en el cuerpo, esos son los cristianos en el mundo. Fijaros qué imagen más bella. Lo que es el alma en el cuerpo son los cristianos en el mundo. O sea, tenemos que seguir siendo cristianos para animar este mundo y para que este mundo no se pierda. Lo que decía Jesús, sois la sal y sois la luz. Acabo con un texto de Juan Pablo II, que citando las bienaventuranzas, prevenía a los jóvenes, el año 2000, del peligro de no vivir las bienaventuranzas. Y decía, fijaros, es raro lo que dice Jesús: bienaventurados los que parecéis perdedores, porque sois los verdaderos vencedores. Es vuestro el reino de los cielos. Estas palabras fueron pronunciadas por aquel que decía de sí mismo que era manso y humilde de corazón, y plantean un desafío profundo y constante. Vosotros, jóvenes, comprendéis por qué es necesario este cambio de corazón. Conocéis dentro de vosotros y en torno a vosotros una voz contradictoria. Es una voz que os dice, fijaros, la voz del mundo: bienaventurados los orgullosos, los violentos, los que prosperan a toda costa, los que no tienen escrúpulos, los crueles, los inmorales, los que hacen la guerra en lugar de la paz y persiguen a quienes constituyen un estorbo en su camino. Ellos son los que vencen, dichosos ellos. ¿Veis? Es la voz del mundo que quiere impresionarnos. Pero Jesús, dice el Papa, presenta un mensaje muy diferente. Sed santos, les dice el Papa a los jóvenes y nos dice a nosotros. Santificad vuestras propias vidas. Mantened siempre en vuestro interior la presencia de aquel que es el solo santo. Solo si aceptáis como propio estilo de vida el inmutable carácter específico del Evangelio, podréis atraer a los hombres. Bien, y acabo con una cita de nuestro patrón, de nuestra iglesia, San Pedro, que le he querido elegir como modelo de vencer el mundo, porque realmente él era un hombre generoso, que amaba a Jesucristo, pero que también tenía tentaciones de pensar como el mundo, de ese orgullo, ¿no?, de creer en sus propias fuerzas. De hecho, Jesús permitió que él viviese la traición.
no para humillarle, pero sí para hacerlo humilde, para hacerlo un hombre de un corazón diferente. Recordemos aquella frase impresionante de Jesús, ¿no? Cuando anuncia su pasión y le dice Pedro con mucha autoridad, ¿no? No, Señor, eso no te pasará jamás. Y Jesús, ¿qué le dice? Apártate de mí o ponte detrás de mí, Satanás. Le llama Satanás y dice, porque tú piensas como los hombres, no como Dios. El tema de la charla de hoy. Sin darse cuenta Pedro, antes que le había dicho, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, y le dice Jesús, tú eres Pedro y sobre esta piedra, ahora dice, aparta de mí, Satanás. Se deja llevar del mundo y piensa como el mundo. No acepta la cruz, no acepta la contradicción, no acepta que pueda ser perseguido, malentendido, que pueda sufrir, no lo acepta. Pero Jesús sabe que a través de la cruz va a salvar el mundo. Y ese mismo Pedro, convertido, cuando va a morir en Roma, el mismo día que San Pablo, fuera de extramuros, Pedro en Roma, cuando le dicen que va a morir crucificado, él dice que no es digno de morir como su maestro y pide un favor que le fue concedido, ser crucificado boca abajo. Dice Orígenes que esto fue por humildad, pero también hay un apócrifo del siglo II que se llama Los Hechos de Pedro, en lo que se narra cómo fue ese martirio, lo que él dijo a los soldados, lo que dijo a la gente, y en síntesis, lo que él declara es que él quiere ser crucificado boca abajo porque Jesucristo ha sido el que nos ha puesto hacia arriba y que el pecado de Adán es el que nos pone boca abajo. Es decir, el mundo, este pensamiento que parece que te libera, en el fondo te está hundiendo, te está sepultando, te está arruinando la vida. Y Jesús, que parece que es el perdedor, en realidad es el que está levantándote, catapultándote, quería decir, hacia el cielo. Por eso Él dice, yo quiero estar con la cabeza boca abajo, para haceros entender que la cruz de Cristo es la que ha dado la vuelta a lo que le pasó a Adán con el pecado. Y yo, que he sido pecador, quiero morir así, para decir, Señor, levántame al cielo. Para mí, que antes el mundo era algo importante que yo quería agradar, solamente quiero agradarte a ti, solamente tener ojos para ti, solamente tener oídos para ti. Todo lo demás no me importa. Y así murió Pedro, así murió Pedro, y así murió Pablo, decapitado, mártires, los dos columnas de la Iglesia. Pues pidámosles a ellos que intercedan por nosotros, que nos hagan valientes y verdaderos discípulos del Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.